Bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer negocios. Hoy tenemos como invitado a Sergio Rademacher, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, cursó un Advanced Management Program en Harvard Business School. Sergio es un ejecutivo tecnológico y director de empresas con más de 25 años de experiencia en la industria tecnológica latinoamericana. Fue CEO de Microsoft Chile y vicepresidente de soluciones para Microsoft Latinoamérica, liderando equipos y portafolios regionales de alto impacto. Su trayectoria se ha centrado en transformación digital, inteligencia artificial, nube e innovación empresarial. Ha participado activamente en espacios de gobierno corporativo, gremiales y de articulación público-privada, incluyendo AmCham Chile y País Digital. Sergio destaca por combinar liderazgo estratégico, visión tecnológica y compromiso con el desarrollo del ecosistema empresarial y emprendedor en Chile y América Latina. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar y venir hoy día. Para partir, me gustaría preguntarte sobre transformación digital. Hoy día está en boca de todos. Todos hablamos de transformación digital. Las empresas dicen estar transformándose digitalmente, desde el gobierno, en todos lados, ¿cierto? La pregunta es ¿qué tan cierto es eso? ¿Lo han logrado las empresas? ¿Hay un entendimiento de lo que es la transformación digital desde tu punto de vista? Yo creo que hay que partir por la definición de las palabras. Transformación significa tomar algo que vive un proceso y el input cambia, digamos, de manera significativa en el output. Por lo tanto, para que realmente hablemos de transformación digital, tenemos que transformar algo. Y obviamente digital es porque, digamos, se ocupa tecnología. Claro. Y el principal problema que tiene la transformación digital es que lo más difícil no es la parte digital, es la transformación. En la parte cultura, ¿no? La parte de cultura, porque cuando tú transformas algo, y no diciendo que transformamos algo material que va a cambiar, tú cambias la manera en la cual las personas trabajan, cambias los procesos, cambias su día a día. Y eso es súper difícil. Y tristemente es la parte más subestimada de los proyectos. Y la parte más subestimada es la gestión del cambio. Y la gran mayoría de los proyectos fracasan por eso. Un 70% de los proyectos de tecnología fallan, no logran los objetivos. Y es una cifra bastante estable en los últimos 10 años. Y cuando uno mira con lo que está pasando con inteligencia artificial, las cifras son peor aún. Para yo tener un proyecto exitoso tengo que gestionar el cambio. Y gestionar el cambio, en palabras simples, es, bueno, yo estoy en un estado hoy día, en un cierto nivel, te tengo que mostrar el futuro, ¿no es cierto? Esta es la visión soñada que tenemos. Sí. Te tengo que mostrar cuál es el camino para llegar allá. Y por último, bueno, ¿qué gano? ¿Cómo voy ahí? Y eso no se hace. Menos de un 10% de los proyectos tienen asociado un manejo de gestión del cambio. Entonces después cuando los proyectos fracasan, la verdad no hay mucha sorpresa. Típicamente es por rechazo organizacional, sí, que termina manifestándose en cosas como que el sistema está lento, no funciona, el anterior era más fácil. Era más fácil, era mucho más fácil antes, mi planilla Excel que tenía un ERP. Entonces la parte humana es la parte más descuidada y que al final termina haciendo que los proyectos fracasen. Oye, Sergio, ¿y tú conoces casos de éxito de transformación digital? Yo creo que está lleno, y para no entrar a hablar de una marca en particular, creo que basta ver con la aceleración que han tenido una infinidad de marcas y empresas post-pandemia. Durante la pandemia tuvimos un proceso de transformación digital profundo en todos los frentes. En todos. Sí. Porque nuevamente nos cambió a todos la manera que estábamos trabajando. Nos teníamos que todos encerrados, que fue súper duro. Y eso obligó que muchas industrias tenían que reconfigurarse. La industria de los alimentos, la industria del e-commerce, o sea, del retail que tuvo que volcarse al e-commerce. Claro. Y cuando uno mira las marcas líderes pre-pandemia y uno mira las marcas líderes post-pandemia,
cuando uno las analiza, te das cuenta que cómo ellos implementaron de manera agresiva proyectos de transformación digital, transformación profunda, fue el gran diferenciador que los volvieron a transformar en líderes. Y eso se nota en capitalización de mercado, en los ingresos, porque aprovecharon este catalizador que fue la pandemia. Entonces tú dices que lo que distingue a estas empresas es que lograron hacer un cambio en sus trabajadores finalmente. Lograron este cambio cultural asociado a la transformación digital. Claro, lograron transformarse. Ahora, tú lo dijiste antes, cultura es todo. Sí, Peter Drucker decía hace muchos años atrás, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. Y es porque puedes tener la mejor estrategia del mundo. Te puedes traer a todos los consultores que tú quieras de las grandes Big Five, al presidente de alguna de estas compañías, te van a hacer una estrategia pero perfecta. Obviamente una PPT súper linda, bastante cara, pero después tienes que lograr que las personas cambien. Sí. Entonces no cambies con una PPT. Tienes que gestionarlo, tienes que estar en el día a día y hay que mostrar este camino. Sí. Y desde tu experiencia, el liderazgo, ¿cómo influye para que esto pueda suceder, para poder bajar esta transformación y hacerla real? Bueno, es que el liderazgo vamos a estar hablando harto rato porque tiene harto frente y feliz de hablar de eso. Yo creo que probablemente el principal elemento mínimo que hay que tener desde el punto de vista del liderazgo es que hay que liderar con el ejemplo. O como las compañías estadounidenses dicen, ¿cuál es el tone of the top? Si tú dices nos vamos a transformar digitalmente como compañía, y tú vas con la bandera como CEO y dices, esto es. Y después estás en una reunión y sacas tu cuadernito y anotas con papel. Cuando le pides a todo el resto que ocupe todas las herramientas de tecnología, la verdad, esa inconsistencia te va a generar fricción y va a dar espacio para que otros digan, bueno, si él no lo hace, yo tampoco. Si tú quieres que tu organización sea 100% AI, digamos, AI-driven o que sea nativa en AI, bueno, tenés que tú partir siendo el primero que te tenés que entrenar. Porque también uno tiene que ser contraparte válida. ¿Cómo yo voy a hablar de tecnología si no entiendo de tecnología? ¿Y tú ves que eso pasa? En algunos casos pasa, no mucho. No mucho, digamos. ¿Cierto? No mucho. Ahora, hay harta gente que le está poniendo el hombro, digamos, tratando, recibo de vez en cuando hartas llamadas o WhatsApp diciendo, oye, quiero hacer un curso que me recomendáis y conocías empresas. Entonces yo creo que hay interés, por lo menos de la administración, a nivel de los gerentes generales. A nivel directorio es otra historia. Justo te quería preguntar sobre los directorios. ¿Cómo, si una empresa quiere iniciar algún proyecto de tecnología o de transformación, etcétera, ¿cómo lo ve el directorio esto? ¿Cómo las tomas de decisiones desde arriba? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo bajan, etcétera? ¿Cómo uno puede presentar estas ideas a los directorios? Desde el punto de vista general, o mejor dicho, ¿cuál es el rol del director? Y también un tema que fue para mí transición, cuando empecé hace 15 años tuve el primer directorio, y hoy día estoy creando empresas y también en directorio. Y la principal diferencia es que cuando tú estás en un directorio y eres un director, tienes que hacer buenas preguntas. Uh-huh. Esa es tu pega. Sí. Porque tú no estás en la administración, no puedes ejecutar, para eso tienes ejecutivos que ejecutan. Entonces, dentro de tus roles es setear la estrategia como grupalmente, manejar el apetito de riesgo. Por lo tanto, tienes que hacer buenas preguntas. Y para hacer buenas preguntas tienes que entender, porque si no vas a hacer preguntas superficiales, por un lado. O vas a hacer una muy mala contraparte para la administración, porque al final la administración va a querer hacer algo, te lo va a mostrar y tú no vas a entender. Y eso en términos generales. Por lo tanto, si hay una decisión financiera, tenéis que entender de finanzas. Si hay una decisión de operaciones, tenéis que entender cómo es la operación de la compañía. Si estás hablando de ventas, también. Y al final, esto se trata de, bueno, cuál es el costo que tiene el proyecto, cuál es el impacto que va a tener, cuáles son los riesgos que va a tener, cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a tomar. Y en base a eso, finalmente, bueno, obviamente ya temas más como de proceso, que uno diría, oye, pero hay cotización, administración, etcétera, ese tipo de cosas, obviamente. Pero al final es una decisión de inversión, de cómo uno aloca el capital y cómo uno aloca los recursos, ya sea en dinero o en tiempo. Y cuando uno tiene un director en el cual, particularmente temas digitales, no entiende, al final termina siendo una muy mala contraparte y muchas veces uno termina, o el directorio termina dedicándose a los temas de proceso más que de fondo.
O sea, como decía antes el ejemplo, termina diciendo, oye, a la administración, ya, pero dime cuáles son las 3 cotizaciones. Ya. ¿Cuál es la diferencia de dispersión de precio? Si es muy cara es porque la verdad no entendieron, si es muy barata porque quizás tiene información que no tienen los otros. Y termináis haciendo controles más que uno diga, bueno, este proyecto, ¿cómo va a transformar de manera importante mi compañía? ¿Cómo es esta visión a largo plazo que tengo? Que esa es la conversación rica que hay que tener. Claro. ¿Y dónde ves tú las mayores brechas entre directorios y la ejecución finalmente? La parte más ejecutiva. Yo creo que es la asimetría de conocimiento. También por otro lado hay que ser humilde. Tú como director nunca vas a tener la profundidad que tiene la administración. No. Y eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, la pregunta o lo que tienes que hacer es tomar la información, tratar de entender cómo eso tiene un impacto a largo plazo. Por ejemplo, si hablamos de proyectos de tecnología, la discusión en el directorio no tiene que ser, oye, mi plataforma de nube va a ser AWS, Azure de Microsoft o GCP. La pregunta es, bueno, con esto voy a tener un lock-in, ¿cuál es mi carrera de salida? Cuando estamos hablando de temas de, no sé, un data lake, la conversación no es, oye, ¿cuál es? Sino es quién es el dueño del dato, qué vamos a hacer con esa información, cómo nos apalanca una estrategia de hiperpersonalización para los clientes. Entonces siempre hay que ir pensando cuál es el impacto del negocio. Yo soy bien disruptivo, yo opino que no existen los proyectos de tecnología. Ok. Solamente existen los proyectos de negocio que están apalancados por tecnología. Claro. Si tú implementas un ERP, el dueño debería ser finanzas. Y tecnología está full ayudando y apoyando, porque es el dueño funcional. Si tú implementas un CRM, es el área de ventas o marketing. Si tú implementas un sistema de toma de decisiones operacionales, es operaciones. Tecnología es el que va a estar apoyando. Si tú implementas hoy día un cambio en el sistema de colaboración o inteligencia artificial a nivel, digamos, generalista, básico, transversal, es recurso humano. Porque tienes que gestionar justamente cómo la gente está operando y es una herramienta de desarrollo. No es tecnología. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que toda la parte de tecnología es apoyo a dónde va a operar eso. Si no tiene sentido. Hablamos un poco de la cultura, ¿cierto? De que finalmente todos estos proyectos fracasan no por la tecnología per se, sino que por las resistencias que ocurren. A veces por la tecnología también. Hay que elegir bien. Sí, pero asumamos que el proyecto no es un proyecto malo, es un buen proyecto y fracasa igual. Y eso tiene que ver con las culturas. ¿Dónde ves tú las mayores fricciones que ocurren? Yo creo que hay problemas a veces medio estructurales. Más allá de solamente como hablamos de la cultura, que al final es no mostrarle a las personas que van a ganar con este cambio. Uh-huh. Y si tú no me muestras a mí por qué esto cambia mejor en mi vida, lo voy a hacer porque me lo piden, no porque lo crea. Y creo que ya hace harto tiempo nos dimos cuenta que las organizaciones jerárquicas, en las cuales, digamos, una persona iluminada dice lo que hay que hacer y el resto ejecuta, yo creo que estamos claros que esas no son las organizaciones exitosas. Creo que tener algunos elementos claros, como por ejemplo quién es el dueño del proyecto. Tiene que ver, como hablamos, y el dueño tiene que estar del lado del negocio. ¿Cuál es el resultado medible que espero? También otro tema que muchas veces se descuida en los proyectos y se esconde, digamos, en un tema que esto de tecnología, es que tenéis que tener un retorno medible. Si vas a cambiar de nuevo un ERP, tienes que tener un retorno. Si vas a implementar inteligencia artificial, para algo tienes que tener un propósito, una hoja de ruta. Y en algo te va a ayudar el negocio. Incluso si vas a cambiar la suite de correo, que hoy día uno podría argumentar que es bastante commodity, por lo menos. Por lo menos en el tema de enviar correo. Sí. Si lo voy a cambiar es por algo. No es solamente porque me gusta más la marca al lado. Entonces creo que sumado a la gestión de cambio, creo que tener claro estos elementos ayuda a que los proyectos no te garantice que van a ser exitosos, pero te mitiga bastante el riesgo. Bueno, las empresas hay diversidad de trabajadores, de pensamientos, de ideas. ¿Cuál es el rol de esto, del pensamiento, de la experiencia y cómo incorporamos la innovación también? Voy a separar la respuesta en dos partes, innovación y diversidad. Uh-huh. Hablemos primero de innovación. Las empresas que más innovan
son las empresas que tienen mayor tolerancia a la falla. Sí. Porque innovar significa que hay un desafío nuevo que no es de conocimiento, digamos, público cómo solucionarlo, por lo tanto tengo que probar. Y cuando yo voy a probar, puede que le achunte, puede que no le achunte, sí. Puede que me vaya bien o que me vaya mal. Por lo tanto, tengo que tener una organización que si yo llego a fallar, va a estar ahí, me va a apoyar y va a entender que es parte de un proceso. O uno podría decir, si yo fallé, descubrí una manera más de la cual no hay que ir, o no es una manera más en la cual no se soluciona el problema o el desafío que tengo. Tristemente, si uno le preguntara a un grupo ejecutivo y tú dijeras, oye, si usted tiene un ejecutivo con una idea innovadora y metió la pata y se equivocó, probablemente la mitad lo perdonarías, probablemente la mitad te dice que sí. Si después le dice, oye, metió la pata 2 veces, y de hecho literalmente estaba con Luis, años atrás lo hice en un evento, ahí la verdad los que lo perdonaban eran como el 25%. Sí. La tercera vez, que era como el 5%. Sí. Y ¿sabéis lo divertido? Es que desde el punto de vista de emprendimiento, la gente exitosa al emprendimiento número 3.5. Por lo tanto, claro, prácticamente el 100% hubiera desvinculado al ejecutivo que metió la pata 3 veces, exacto, pero a la cuarta la rompía. La hubiese hecho bien. Entonces, hay que dar una seguridad, y eso un investigador de Google hace muchos años lo dijo, y se llama, hay que darle seguridad psicológica a las personas. Y si tiene seguridad psicológica, la verdad, la innovación va a florecer. Y después el otro punto, bueno, diversidad. Y la diversidad es clave. La data es súper fuerte. Los equipos que innovan son 45% más productivos, más creativos. Pero eso tiene su desafío. O sea, primero hay un tema de desafío de composición, porque la gente naturalmente contrata a personas que se parecen a uno mismo. Claro. Entonces, y el problema que tú tienes es que si tienes puros hombres, la solución a los problemas va a ser bastante masculina o pensada para los hombres. Si tienes solamente mujeres, va a ser lo mismo con las mujeres. Si tienes solamente ingenieros, que somos bastante cuadrados, vamos a tener soluciones bastante cuadradas. Claro. Si tienes gente que viene del mundo de las letras, la verdad probablemente va a ser harto relato, pero poco número. Entonces, tenéis que hacer un equipo que sea diverso. Sí. Pero hay que administrar esa diversidad. Sí. Porque significa que, oye, vaya a sentar a una persona que en la misma reunión están viendo un proyecto y por un lado tenéis al ingeniero, que el ingeniero te va a decir, son los números, el ROI importa, nada más que eso. Y viene la persona que es experta en letras, y lo va a ir mirando y le va a decir la verdad, pero aquí lo importante es otra cosa. Mira, déjame que te cuente una historia. Claro. Entonces el ingeniero se va a sacar los pelos de uno, la otra persona va a decir, esta persona no lo entiendo, claro, ¿sabes qué? Renuncio. Entonces hay que administrar esa diversidad. Pero cuando uno logra que en esas conversaciones que la gente genuinamente busque entender lo que dice el otro y no escuchar para responder, sino quiero entender cómo estoy pensando y quiero construir sobre eso, ahí es cuando uno empieza a construir algo que realmente es súper potente. Súper valioso, ¿no? Y súper valioso. Y crea más valor. Y crea mucho más valor. Mucho más valor. Sin duda. Sergio, para cerrar, tú has trabajado en tecnología toda tu vida, al final. Toda mi vida. Toda tu vida. Entonces, danos una reflexión de cómo las tecnologías mejoran los negocios, cómo los líderes se tienen que hacer cargo de estas tecnologías para ir avanzando, para crecer, para innovar. Yo creo que varios puntos los hablamos acá. Y quizás ahí me anoto y te comento cómo liderar en la era de la inteligencia artificial. Yo creo que sin duda hay que, primer número uno, liderar con el ejemplo. No hay cosa peor en una organización que la inconsistencia. Por lo tanto, si yo declaro que la compañía tiene unos ciertos valores, tengo que vivir como ejecutivo, como líder, con esos valores. O como alguien decía por ahí, la cultura se da por las cosas que tú aceptas. Entonces, si tú dices que vas a ser una compañía súper respetuosa y tú eres falto de respeto con el equipo, la verdad es un problema. O si tú aguantas que en una reunión a alguien le falta respeto a otra persona, la verdad, tus valores es un eslogan que está muy bonito apoyado en, digamos, en un escrito en la pared, pero al final no sirve de nada. Y eso con todas las cosas.
Lo otro, creo que hay que armar tremendos equipos. Hay que reconocer que si tú eres la persona más inteligente en la sala, tienes un problema. Tienes que traer a gente que es mejor que tú. Sí. Y eso significa que tú como líder tienes que superar el miedo a decir, bueno, me van a reemplazar, no voy a ser el que más sé, mira, yo tengo tanto conocimiento en mi área, pero ahora hay gente que más sabe más que eso. Bueno, tienes que aprovechar eso y tú pegas a ser el director de orquesta. Claro. Y no se trata de uno, se trata del equipo. Uh-huh. Y creo que cuando vemos tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, es súper complicado predecir cómo se ve en el futuro. Sí. Hace 2 años atrás no teníamos idea de lo que era ChatGPT. En 2 meses llegó a tener 100 millones de usuarios, lo que se demoró la Internet 7 años. Sí. Entonces es bastante brutal. Y creo que la habilidad para poder ser exitoso en ese mundo tan ambiguo es ser resiliente al cambio. Que a pesar de que voy a tener ciclos de cambio y me van a cambiar el negocio y va a cambiar el mercado, va a cambiar la tecnología, bueno, soy resiliente, soy capaz de parar la pelota, entender cómo esto afecta a mi organización, afecta a mi equipo y cómo nuevamente ayudo a pintar un mundo en el cual hace sentido eso y aprovecho esas capacidades. Y por último, en el tema netamente de inteligencia artificial, más allá de la capacidad, digamos, el aprendizaje que todos tenemos que tener, es el pensamiento crítico. Que eso es algo que la gente que está en el mundo de artes liberales son expertos. Y es que cómo yo soy capaz de hacer buenas preguntas, porque todos estos sistemas te dan las respuestas tan buenas como las preguntas que tú lo haces. Claro. Y lo peor que tienen estos sistemas es que te dan respuestas que parecen súper buenas. Y normalmente son súper buenas, pero a veces no. A veces no. Como siempre digo, es como tener un amigo que es súper inteligente, pero a veces es medio grupiento. Entonces, un 5% de las veces es medio grupiento y te da una respuesta que es cualquier cosa, pero parece convincente. Sí. Entonces, tú tenés que ser capaz de poder entender y poder testear desde un punto de vista argumento lógico, bueno, esto es correcto o no es correcto. Claro. Porque si no eres capaz de hacer eso, es un problema. Es un problema. Tiene mucha fama la inteligencia artificial. Entonces, hazte la fama y échate en las flores, no sé cómo es el dicho. Algo así está pasando, creo yo. Tal cual, tal cual. Entonces, somos poco críticos con las respuestas que nos da. Sí, y mira, yo me acuerdo hace años atrás, cuando partió esto, hablaba con una amiga y me decía, estoy fascinada con la inteligencia artificial porque ahora le meto los síntomas que tienen mis hijos, tenía hijos chicos, y me dan lo que tengo que darle. Ya no va al doctor. Le decía, no voy al doctor. Le decía, justamente eso es lo que no hay que hacer. Porque al final, si uno no es capaz, uno tiene el conocimiento y hay que reconocer con humildad que no lo sé. Entonces, ¿cómo sabes tú si lo que te recomendó bien está en el 95%, preguntaste bien, está en el 95% de lo que sabe y dice bien, o en el 5% de lo que, digamos, engrupió? Sí. Por eso esos riesgos son complejos y uno tiene que ser capaz de poder cuestionar las respuestas para asegurarte de sacar lo mejor posible. Lo mejor posible. Sergio, muchas gracias por esta conversación muy enriquecedora. Nos dejas con varias ideas claves. La transformación digital, bueno, sabemos que no es solo tecnología, tiene harto de cultura, de liderazgo, y nos vamos con esas ideas que son fundamentales también para entender las organizaciones, cómo tenemos que actuar, etc. Así que muchas gracias por tu visita en nuestro podcast. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y a todos quienes nos escuchan, los invitamos a seguir conectados con Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Nos vemos en un próximo episodio y no se olviden de seguirnos en redes y darle like a nuestros capítulos.